Muy bien, bien regresada. Vamos a tener esta segunda parte, que es un poco una introducción, para luego tener una actividad grupal, una dinámica grupal. Y en esta segundo momento, he querido tomar un ejemplo porque, saben, lo bello de la Biblia y del Evangelio, sobre todo, es que Dios sabe que para comprender la cosa, debemos verlas en la vida de alguien. Cuando vemos las cosas en acción en la vida de alguien, entonces la entendemos. Cuando alguien nos las explica en extracto, siempre quedamos un poco confundidos. Pero cuando lo vemos en la vida de alguien, realmente entendemos las cosas y sobre todo nos sentimos muy consolados porque decimos, si le pasó a él o a ella, podría pasarlo también a nosotros, porque él o ella son como nosotros, son personas como nosotros. Por eso la Biblia y los evangelios están llenos no de explicaciones. La Biblia y los evangelios están llenos de historias, historias de personas concretas. Y es historia de rostros, historias a veces complejas, complicadas, historias rotas, pero historia donde actúa la gracia de Dios. Les invito a vencer lo que yo amo el tabú de la Biblia, es decir, la mayoría de nosotros está convencido de que si lee la Biblia no la va a entender. Siempre necesita que a alguien se le explique. Y por lo tanto, a partir de este miedo, ninguno de nosotros tiene el coraje de tomar la Biblia y leerla. No se conforme simplemente con algunos fragmentos tomados de la liturgia. Léase realmente toda la historia de un tirón. Cuando la ve, cuando la escucha en la misa, en la liturgia, en el encuentro con Cristo, que es una fracción, es un fragmento, vayan luego a la casa a leerla completita, tal como la cuenta la Biblia. Y se darán cuenta de que esas historias son muy entendibles, son tan comprensibles, tan cargadas de detalles que podrían cambiarle completamente la vida. Ahora, he querido resumir la historia de José de Egipto en 5 pasos, en 5 pequeñas fases de su historia. La primera fase es la fase de la juventud y la fase de la preferencia. No se preocupen, luego vamos a tener esta hoja que nos va luego la Claudia o quien sea por ella a repartir. No lo hagan antes, háganlo después de la introducción. Entonces, la primera fase es la fase de la juventud y la fase de la preferencia. José se siente preferido a los ojos de su padre. Sus hermanos lo odian, pero hay una característica, un talento, un carisma, llámelo como quieran, que José tiene y que sus hermanos, evidentemente, no tienen. José tiene el don de los sueños, sabe soñar. Si toman el inicio de esta historia, José, en su ingenuidad, usa mal este don, usa mal este talento, porque tiene sueños e ingenuamente los cuenta cualquiera, aunque no sepa dar una explicación. Y comienza a ir a sus hermanos y les dice, miren el sueño que he tenido, estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, pero cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha, entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Y los hermanos, al escuchar esta historia, decían, él siempre debe sentirse mejor que los demás. Y así sucesivamente. Todos sus sueños son sueños que irritan a sus hermanos. Incluso a su padre, su madre no logra entender este talento suyo. ¿No sucede así también a nuestra vida? A veces tenemos talentos, pero lo usamos mal porque no sabemos usarlos. Si tengo fuerza física, pero uso la fuerza física a través de la violencia, entiende que tengo un don, la fuerza, pero lo uso mal. Si tengo inteligencia, pero uso la inteligencia para manipular a la persona, tengo un don, sí, la inteligencia, pero lo uso mal. Entonces, si hay una parte de nuestra vida en la que cada uno de nosotros descubre que tiene talentos, pero la primera experiencia que hace la mayoría de los casos es usar mal estos talentos. Y así lo que debería ser una bendición se convierte en una maldición. Personas que deberían ser extraordinariamente buenas se vuelven terriblemente diabólicas. Esto sucede en la vida
de cada uno de nosotros. Los dones de Dios los pervertimos. Los dones de Dios los transformamos hasta en una maldición. Luego sucede algo terrible. José se ve obligado a vivir una injusticia terrible. Sus hermanos lo venden. Podemos decir que, para traducir esta experiencia de José, si hay algo que se acerca mucho en términos psicológicos afectivos, deberíamos decir que José experimenta una herida de abandono. Es rechazado por quienes deberían quererlo. Es abandonado y vendido. Ahora, es terrible cuando una persona sufre. Cuando se sufre no se ve nada y no se entiende nada. Cuando se está en la oscuridad, por mucho que se esfuerce en usar la teología, los discursos, la catequesis, nada de esto ayuda. El dolor muy a menudo destruye todo, no te dejan ver nada más. Y José hace la experiencia de vivir una oscuridad terrible, una oscuridad que lamentablemente se vuelve cada vez más oscura porque primero es vendido por sus hermanos, luego como esclavo comienza a tener cierta confianza con su amo. La esposa del amo le hace una jugada en falso, como él no quería ceder, no quería traicionar la confianza del amo para acostarse con esta mujer lo denuncia y él cae en las cárceles y la cárcel experimenta aún más oscuridad. Pero hay algo muy extraño, se llama providencia. La providencia es la compañía de Dios. Nos hace, o mejor, la providencia es la compañía que Dios nos hace cuando parece que no hay nadie más. La providencia es la mano de Dios que nos guía allí donde parece que no hay ninguna salida. Y sucede algo particular en ese momento. Después de todo ese sufrimiento en las cárceles, José encuentra a dos funcionarios del faraón que también han terminado en las cárceles por casualidad. Y estos dos funcionarios del faraón tienen sueños, pero no sabe interpretarlos. José tiene el don de poder interpretar estos sueños. Ahora, ¿ven lo que ha sucedido? Antes tenía un don y no sabía usarlo, no tenía discernimiento. Después de haber sufrido, él no se dio cuenta, pero Dios en ese sufrimiento le dio una capacidad que no tenía. Después de ese dolor, sabe discernir, sabe hacer discernimiento, sabe interpretar los sueños. Este don será su fortuna, porque gracias a la interpretación de los sueños, llegará hasta el faraón. Y al lograr interpretar un sueño del faraón, se convertirá en la persona más importante en Egipto, solo debajo del faraón. Entonces, miren, hemos hecho un recorrido. La oscuridad es tener dones y no saber usarlos. La oscuridad es ser herido por quienes deberían amarnos y nos abandonan. La oscuridad es experimentar tocar fondo, pero hay providencia que mientras hace sufrir a cada uno de nosotros, está sacando de cada uno de nosotros un potencial que no teníamos. Estamos volviéndonos capaces de hacer algo que antes nos era imposible hacer. Quiero darles un ejemplo muy simple, porque todos nosotros no tenemos el carisma de los sueños. A veces ni siquiera el discernimiento de los sueños. Pero algunos tienen el carisma del sueño. Pero les doy un ejemplo muy simple. Cuando sufres a causa de algo, entre ustedes ciertamente hay alguien que tal vez ha enfermado, ha vivido, no sé, un cáncer, un tumor, o ha acompañado a una persona que ha vivido una terrible enfermedad de este tipo. ¿Qué sucede después de que has hecho este tipo de experiencia? Cuando encuentras a otra persona que está viviendo ese sufrimiento, la entiendes. Tienes el don de entender a esta persona. Antes no tenía este don, pero después de haber sufrido, tienes este don. No lo pensamos casi nunca, pero es el dolor que nos hace compasivos y es la experiencia de caer que nos hace misericordiosos. Es decir, cuando todo perdido, ahí Dios nos está regalando muchísimas cosas.
pero en el momento no la entendemos. Necesitamos tiempo antes de darnos cuenta de los dones que Dios nos ha dado a través de la oscuridad, de los dones que Dios nos ha dado en esa desgracia. Y es así que al final de la historia, logramos decir, mira, Señor, menos mal que terminé en esta oscuridad, porque en esa oscuridad te conocí, porque en esa oscuridad me volví realmente yo mismo, yo misma. Ven, Dios así actúa. No lo hace con señales espectaculares, lo hace tocando la carne, la sangre de cada uno de nosotros, nuestras historias personales, las cosas que no nos dejan dormir, que nos atormentan, las cosas que quisiéramos eliminar en nuestra vida. Deberíamos acogerlas todas, porque no sabemos qué don el Señor nos está preparando en estas cosas malas que pensamos dentro de nuestra vida, que pesan dentro de nuestra vida. Llegamos así al cuarto don que recibe José. Si leen su historia, y luego la van a leer, en un cierto punto les impactará un detalle bellísimo. José llora muchísimas veces, llora cuando encuentra a sus hermanos, llora cuando le cuentas la historia, llora cuando encuentra a su hermano menor, llora cuando encuentra a su padre. José sabe llorar, lo que significa que José tiene un corazón de carne, no de piedra. Y lamentablemente los corazones de carne sufren, a diferencia de los corazones de piedra. Pero Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es una bienaventuranza, querida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Bendecir a Dios por nuestro corazón de carne, bendecir a Dios por nuestras fragilidades, bendecir a Dios por nuestras heridas, porque a través de estas cosas se manifiesta el poder de Dios. El último don que recibe José, al final de toda esta historia, cuando encuentra a los hermanos que lo han condenado a esa cruz, que le han hecho experimentar esa oscuridad, que se han comportado como asesinos hacia él tiene todo el poder para vengarse, pero José no se venga. José los perdona. Y dice una frase bellísima. Cuando encuentra a sus hermanos y cuando se da a conocer a ellos, los hermanos están aterrorizados. Saben bien, muy bien, que en ese momento podía suceder algo terrible para ellos. Y José dice, no fueron ustedes que me trajeron aquí, sino que Dios lo permitió para salvar la vida a mí y a ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Que José ha recibido un don bellísimo. Logra leer su historia dejando de culpar a alguien. Ya no es importante decir, pero si sufrí fue culpa de este, de aquel, de aquella otra persona. No es lo más interesante de la vida. José logra leer que en toda esa historia, que también es una historia de oscuridad, Dios le ha salvado la vida. Y paradójicamente ha salvado la vida de todos los demás. Es la experiencia de ser sacado de las tinieblas y de ser no solo llevados a la luz, sino de convertirnos nosotros mismos en luz. Queridas señoras, esto es lo que quería decirle hoy. Recuerden que las verdaderas tinieblas tienen que ver con el amor, no con las circunstancias. No mire las tempestades a su alrededor, no son ellas las que determinan su vida. La única cosa sobre la que seremos interrogados al final de nuestra vida será solo el amor. El Señor nos preguntará, ¿te has amado? ¿Me has amado? ¿Has amado a las personas? ¿Has amado las cosas que has hecho? ¿Has amado las cosas que has encontrado en tu vida? Será la única gran pregunta que Dios nos hará, porque cada vez que amamos, somos como Él. Somos a imagen y semejanza de Él. Cada vez que nos dejamos amar, también nos volvemos capaces de irradiar luz. Porque esta es la cosa más bella de la experiencia de la salvación. Dios no se limita a llevarnos de las tinieblas a la luz, sino que nos transforma en luz, es decir, en testigos. El Evangelio solo lo propaga
los testigos, solo las personas que se han convertido en luz. Solo ellos son el argumento creíble que el mundo acepta. El Evangelio solo puede ser predicado a través de nuestro testimonio. Y por lo tanto, no es necesario tener un doctorado en teología, no es necesario hacer estudios extraordinarios. Cada uno de nosotros debería poder contar su propia historia porque su propia historia en realidad es una página del Evangelio, una buena noticia. Y tal vez aún no nos hemos dado cuenta. Que el Señor nos conceda la gracia de darnos cuenta y de convertirnos cada vez más en luz. Que el Señor, a través de la intercesión de la Virgen María, nos bendiga y nos dé la fuerza para seguir trabajando. Terminamos ahora este momento también de introducción y doy espacio ahora a quien tenga el cargo de desarrollar esta dinámica, que es una dinámica grupal. Terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que dice reina por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen trabajo y una buena semana. Que Dios les bendiga mucho.